el doctor Carlos Bodanza, médico veterinario y etólogo, con el cual vamos a hablar un poco sobre pirotecnia. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Todo bien. ¿Vos? Sabemos que te agarré en medio de un viaje. Sí, así es. Así que ahora paramos un ratito. Bueno, gracias por atendernos. Charlemos, nosotros estuvimos durante este mes en la radio hablando sobre pirotecnia, informándole a la gente de que se viene una campaña bastante grande para desalentar el uso de la pirotecnia, pero sobre todo de una forma pacífica o buscando la empatía y explicando para que entiendan por qué no queremos que se use la pirotecnia en diferentes eventos, como pueden ser partidos de fútbol o en las fiestas, ¿sí? En Navidad y Año Nuevo. En el caso, hoy nos toca hablar de los animales. ¿Por qué surge vamos a desasnarnos un poquito y contanos por qué algunos animales se ven tan afectados con estos ruidos y por qué a otros no les pasa nada? Bueno, lo primero que hay que decir es que para poder entender a los animales hay que pensar que los animales no entienden la mayoría de las cosas, más allá de que en el caso puntual del perro, nosotros quizás por una convivencia diaria creemos que el perro casi todo lo entiende. Y lo primero que hay que decir es que gran parte de las cosas que pasan a diario el perro no las entiende. Después que el perro reaccione de determinada manera, por aprendizaje, por repetición, y seguramente termina comprendiendo algunas cosas, bueno, eso, digamos, de alguna manera nos pone en la situación de lo que primero que tenemos que pensar de un perro y en general de los animales, es de que no comprenden lo que pasa cuando, por ejemplo, hay una detonación, ¿sí? Ustedes piensen esto en la naturaleza, en una simple tormenta, ¿no? O sea, y esto es lo que yo siempre trato de hacerle entender a la gente, es que el perro no es una persona, por lo cual su capacidad de entendimiento no tiene nada que ver con la que tiene un humano, ¿sí? Como dicen ahora, un animal humano. Por lo cual en la naturaleza lo que hace el animal, sea perro, caballo o cualquier especie, es desde muy chiquitito copiar actitudes. Seguramente si uno pusiera el ejemplo de una manada de perros o supongamos una manada de lobos, para poder ser más naturales todavía, un cachorro que crece en una manada ve que ante una tormenta los animales se resguardan y ante un trueno los animales mantienen la calma. ¿Por qué? Porque hereditaria y genéticamente durante miles de años están expuestos a la naturaleza y alguna vez algún animal comprendió que no están en mayor peligro. Entonces toda la manada se comporta tranquilamente ante un episodio de una tormenta, busca refugio y no mucho más. Ese mismo animal que está rodeado de otros animales que toman una actitud determinada, nosotros lo ponemos en una casa, un cachorro que no tiene a otros congéneres, no tiene a quien imitar, se encuentra con una tormenta, una explosión por primera vez, y aquí, como nosotros, cada individuo reacciona diferente ante determinadas circunstancias, ¿sí? Algunos son más ansiosos, otros más temerosos, y ante esa primera reacción, ante una tormenta o una detonación, el animal que reacciona temerosamente, bueno, seguramente al no tener otros que lo tranquilicen, y ni siquiera el ser humano a veces reacciona de determinada manera que le permita al animal tranquilizarse, hace que a partir de ahí todas las detonaciones o todas las tormentas comience a aumentar su trastorno de ansiedad primero, transformándolo en un episodio de miedo y con la repetición en un episodio de fobia directamente, que es de alguna manera entrar en pánico a determinadas situaciones, ¿sí? No sé si me siguen con el ejemplo que estoy tratando de dar. Sí. Entonces, bueno, vamos a tirar por la borda lo que muchos dicen o que solemos escuchar, de que los perros, por tener el sentido del oído mucho más agudo,
es por un problema que les hace mal el ruido a la audición? Nada que ver. Mira, a ver, la principal causa no es un problema auditivo, la principal causa es un problema de entendimiento y de comprensión. Se transformaría en una fobia eso, ¿no? Exacto, entrar en pánico y no poder de alguna manera comprender lo que está pasando. Y yo te decía, muchas veces los humanos, ante un primer episodio, nuestra primera reacción es decir, bueno, tranquilo, no pasa nada. Exactamente, protegerlo, acariciarlo. Claro, ¿y qué pasa? Como el perro, volvemos a repetir, no siempre entiende lo que nosotros le decimos, y te diría, casi nunca entiende lo que nosotros le decimos, lo que comprende el perro son tonos de voz. Generalmente, un tono de voz tranquilizador lo que hace es apoyar la conducta del animal. Si el animal entra en pánico o está ansioso y nosotros lo tranquilizamos, lo único que hacemos es reforzar esa actitud. Perfecto, y de esa manera, ante un nuevo trueno, un nuevo... negativa. Exacto. ¿Sí? Si yo tengo un perro que cada vez que tocan timbre ladra, y yo le digo, bueno, tranquilo, es lo mismo felicitarlo. ¿Qué hace el perro la próxima vez? Ladra mucho más. Exactamente. ¿Se entiende? Sí, Entonces, se entiende perfecto. Muchas veces hacemos refuerzos negativos de malas conductas. Los que tenemos que aprender somos nosotros. Sí, primer punto es tener muy en cuenta para un animal que nunca estuvo sometido a tormentas o a situaciones de pirotecnia, reaccionar con actitudes totalmente distractivas, ponernos a jugar, desviar totalmente la atención del animal con otra cosa, para que lo que tiene que parecerle al animal que es una situación totalmente normal y natural, que es lo que pasaría si él tuviera la suerte de tener una jauría, y no la tiene, somos nosotros la jauría. Entonces, somos nosotros siempre lo que debemos hacer el ejercicio no humano de pensar como un no humano, y es lo más difícil que nos pasa a nosotros, ¿no? Perfecto. Entonces, a partir de ahí, sí, uno puede seguir sumando cuestiones. Es cierto, el perro tiene una capacidad auditiva mucho mayor a la nuestra, por lo cual cualquier detonación le provoca quizás una reacción muy superior a la que nos puede provocar a nosotros. Pero no ese es el principal motivo, ¿sí? Sí, se entiende. Entonces, eso pasa incluso, por ejemplo, cuando tenemos una mamá con una camada y la perra sufre de esta fobia o de este miedo, se lo puede llegar a transmitir a la camada, digamos, a los cachorros, porque ellos observan que la mamá reacciona de esa forma ante estas ocasiones, ¿no? Totalmente, en una camada donde la mamá es sometida a un episodio de esos, seguramente el cachorro va a tener una predisposición porque es una conducta aprendida. Después, mucho se habla de la cuestión también de las percepciones de la madre durante su preñez, que también puede ser de alguna manera transmitida a los cachorros. Pero bueno, ya son cosas más imperceptibles y además son cosas que después podemos trabajar nosotros. Pero sí, lo que uno tiene que tener en cuenta, y esto ya no solo con el perro, sino con el resto de las especies, es esto, entender el no entendimiento del perro de gran cantidad de cosas. Vuelvo a repetir, nosotros creemos en general que el perro entiende todo, y yo te diría, el perro no entiende casi nada. Sí, es diferente que el perro tiene mucha capacidad de aprendizaje de muchas situaciones y de enseñanza que nosotros podamos transmitirle, pero eso no quiere decir que el perro esté entendiendo que si está nublado y hay una tormenta y hay un trueno, se corresponde con una tormenta y nada más. Lo que sí le pasa al perro es que comienza a anticipar, por repetimiento, que cada vez que baja la presión atmosférica, que el perro sí lo percibe, nosotros no siempre, eso se va a continuar muchas veces de estos episodios de detonación que él ya alguna vez escuchó. Entonces, muchas veces vemos al perro poniéndose nervioso cuando el día se nubla. Claro. Uno dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué ya sabe que va a haber un trueno? Y capaz que no hay truenos, pero sí empezó a aprender que después de esa baja de presión, después de ese olor a capa de ozono que sentimos en el ambiente, bueno, después viene un trueno. Entonces, a veces el perro ya con que esté nublado empieza a ponerse nervioso, pero eso es parte de su
episodio de entrar en un proceso de miedo, de fobia y de pánico, ¿no? ¿Y qué consejos nos podés dar para poder mejorar esta condición, o en el caso de ya se vienen las fiestas, cómo podemos, digamos, qué podemos hacer para que nuestros animales, en el caso de que sufran este tipo de trastornos, no se lesionen, no se escapen, como todos los años que pasa que salen corriendo o se pierden? ¿Qué medidas tenemos que tomar? Lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos un caso de este tipo, si tenemos un animal que sufre este tipo de situaciones, es consultar al veterinario. A partir de ahí, ver si se puede resolver el problema que tiene, porque estamos, insisto, ante una patología del comportamiento. Cada individuo reacciona diferente, entonces es muy difícil dar recomendaciones generales para situaciones particulares, porque te vuelvo a repetir, cada animal reacciona diferente. Hay animales que simplemente escondiéndose en un lugar se sienten seguros y tranquilos, hay otros, como vos decís, entran en un estado de pánico total, por lo cual van a romper puertas, ventanas, van a hacer absolutamente lo necesario para poder evadirse de algo que no se pueden evadir, porque donde vayan el trueno va a estar, donde vayan los petardos van a estar, y realmente por eso es tan importante esta palabra que vos mencionaste al principio, que es la empatía. Si logramos alguna vez ser empáticos, como pudimos, por ejemplo, cuando salió en Bahía Blanca la resolución o la ordenanza de que iba a estar prohibido fumar en lugares cerrados, todos dijimos, bueno, va a ser imposible, no hay manera. Hoy vos vas a cualquier lugar de Bahía Blanca cerrado y podés comer sin que nadie fume. Y eso es parte de la empatía, de haber entendido que había gente que le hace mal. Y si yo no fumo, no tengo por qué estar fumando de un cigarrillo ajeno. Bueno, en este caso es lo mismo. Alguna vez tenemos que ser empáticos, no solo con los animales, porque también sabemos que a muchas personas les hace muy mal este tipo de situaciones, por mencionar los autistas o por mencionar gente que está enferma, que está internada, lo que fuera. El ruido llega a todos lados. Entonces, alguna vez ojalá seamos todos empáticos en la ciudad y podamos entender que esto que para celebrar supuestamente, porque no sé qué celebramos tirando un petardo al viento, por ahí podemos hacer una ciudad mejor y más empática para convivir, ¿no? Sí, es cierto. Vamos a contarle también a la gente que obviamente esto bajo control veterinario. En el caso de que haya que dar algún tipo, existen medicaciones como para poder bajar este grado de ansiedad, pero siempre y cuando hay que tener en cuenta algún tipo de el individuo, digamos. Sí, porque tengamos en cuenta que no, digamos, una cosa son los ansiolíticos, otras son los tranquilizantes menores, que son los que muchas veces se usan también de algunas gotitas, que mucha gente puede haber usado, pero tengamos en cuenta que cada medicación reacciona diferente en cada paciente, incluso algunos ansiolíticos que en algunos pacientes funcionan de una manera, en otros funcionan con un efecto rebote, donde terminamos con un episodio peor. No es lo mismo un perro que tiene un trastorno simple de ansiedad, que lo pone ansioso, que le da temor, a que uno que entra en pánico. ¿Por qué? Porque son medicaciones diferentes. Por eso te digo, es muy difícil decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que tenemos que dar. Hay que estudiar cada caso en particular y vuelvo a repetir, la mayoría de la gente ya sabe que su perro tiene ese problema, por lo cual hacerlo con tiempo y evitar llegar al momento donde todos sabemos que lamentablemente en Navidad, Año Nuevo, va a volver a pasar que algunas personas van a usar pirotecnia. Bueno, estemos preparados para eso, vayamos al veterinario, contémosles el caso y o bien lo pueden derivar con un especialista o bien el profesional va a saber qué utilizar, ¿no? Carlos, y por último, ¿por qué se ven los perros más afectados que los gatos ante estos ruidos? ¿Tenés idea? Probablemente tiene que ver con esto que yo te comentaba, que digamos, la evolución de cada una de las especies es total y completamente diferente.
De hecho, te vuelvo a repetir, vos vas al campo y los caballos están en el campo y le puede caer un rayo cerca que no están espantados y enloquecidos porque cayó un trueno, ¿sí? Indudablemente en su evolución de especie, el gato, digamos, carece por ahí de esos trastornos de ansiedad. El gato en general no es un animal tan ansioso como el perro en muchas situaciones de estas, pero desconozco si existe un motivo en particular, pero yo creo que tiene que ver con lo evolutivo y con el aprendizaje como especie ante diferentes situaciones de temor. No sé, quizás existe alguna otra explicación, pero yo lo veo más por ahí, por una cuestión de que uno no encuentra a un gato en esta situación de pánico ante una tormenta. Es muy raro en ese sentido verlo, y en general los trastornos de ansiedad que suele tener el gato son muy diferentes a los del perro y no reaccionan tan exageradamente ante situaciones de miedo, ¿no? Buenísimo. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo esta conversación. Nos estaremos viendo, supongo que antes de fin de año, en la radio para finalizar el 2018. Muchísimas gracias por tu atención y ya te liberamos para que continúes viaje. Bueno, Jessy, muchísimas gracias, y seguramente me hubiese gustado estar ahí para charlar un buen rato, pero bueno, por cuestiones que vos conocés, mañana estamos de reunión con el Colegio de Veterinarios, así que tenía que hacer este viaje. Sí, no hay problema, por eso ya te digo que vas a volver antes de fin de año. No hay problema, Jessy, un beso grande. Te mando un beso.